Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. La desaparición de las centrales eléctricas públicas gratuitas no fue solo en Europa, Asia, Norteamérica o en el continente sudamericano. Un proceso similar estaba en marcha en África, que examinaremos como un ejemplo de su punto geográfico más meridional, donde ahora se encuentra el estado moderno de Sudáfrica. Este país rara vez aparece en las noticias, aunque es miembro de G20 y es el más desarrollado en todo el continente africano. ¿Y qué sabemos de Sudáfrica, además de todo esto y el viejo sistema político medio olvidado? Muy poco. Se sabe que los holandeses fueron los colonos europeos en llegar a estas tierras en el siglo XV y fundaron ahí la colonia del Cabo. Esta colonia existió con éxito hasta finales del siglo XVIII, cuando, como resultado de una de las guerras, quedó bajo el control del Imperio Británico. Durante la imposición de un nuevo poder por parte de la administración británica, los colonos holandeses emigraron al norte y al este de la provincia del Cabo y fundaron allí dos estados, el estado Transvaal y la República de Orange. Los problemas de estos estados comenzaron a fines del siglo XIX, cuando se descubrieron grandes depósitos de diamantes y oro en estos territorios. Para aprovechar estas riquezas, los británicos primero aplicaron el poder blando y luego se lanzaron varias guerras anglo-boer, última de las cuales terminó en el siglo XX con la victoria del Imperio Británico. Desde este momento hasta 1961, el país unido dependía en varias formas de Gran Bretaña, luego se convirtió en una república independiente. Pero cuando miras las fotos antiguas de Sudáfrica, involuntariamente comienzas a superar los pensamientos. Por ejemplo, esta es la ciudad de Durban, la tercera ciudad más grande del país después de Ciudad de Cabo y Johannesburgo, en 1910. Es posible que todos estos edificios fueron construidos por agricultores holandeses que vivían por separado en sus tierras, como nos dice la historia. Ya tenían suficientes preocupaciones en sus plantaciones. ¿Qué podemos decir sobre la construcción? Y curiosamente, hay un único estilo clásico en la arquitectura, y si no hubiera una inscripción en la foto, uno pensaría que se trata, por ejemplo, de París o otra ciudad del mundo. En otras ciudades importantes del país, la imagen es casi la misma. Lo más probable es que estos edificios fueron encontrados abandonados de la misma manera como todos los edificios en el mundo entero, con la misma arquitectura en el siglo XVIII. ¿Y qué había allí antes? La historia es silenciosa, como sin embargo en todas las tierras, con la excepción del continente euroasiático, más o menos estudiado por historiadores. Presta atención por favor a las imágenes. Esto también es Durban en 1898 y un tranvía sin cables y sin caballos. Casi lo mismo que muchas veces hemos observado en fotos antiguas de otros países y otros continentes. Aquí la misma calle, pero en 1891 el tranvía inalámbrico y el poste sin cable que no está orientado en la dirección de la carretera como de costumbre, sino en una casa que se encuentra enfrente, o más bien en su techo. Y en el techo de esta casa hay una planta de energía. Este es el caso cuando se origina la línea de pilares sin cables. En la esquina izquierda se ve la misma imagen en el perfil. Está dirigido en otra dirección. Lo más probable es que haya muchos edificios con tales techos. Otra foto de la misma calle, solo 2 cuadras más cerca del mar.
Como puede ver, hay un pilar detrás del tranvía y en los edificios, y no solo, nuevamente vemos postes inalámbricos simplificados. Lo más probable es que el poder de las fuentes fuera suficiente para no haber pilares con grandes rejillas. Y esta es de nuevo una foto de la misma calle, pero en 1860. Se nota la diferencia. Foto de 1898 y la foto de 1891. La diferencia, pues muy bien, los tranvías todavía corren a caballo, pero el poste con la bola ya está colocado y la altura de la copa se mantiene nuevamente a la altura del techo con la planta de energía. Llegamos a la conclusión de que los tranvías con tracción eléctrica aparecieron claramente no antes de 3 décadas a partir del final del siglo XIX. Y cuando aparecieron las instalaciones sin cables, aunque simplificadas, la misma tecnología se aplicó en Johannesburgo aproximadamente al mismo tiempo, también en Pretoria, y el poste ni siquiera está en el edificio y sobre el suelo no tiene conexiones visibles con las estructuras del porche. Parece que en algún lugar del porche había receptores del campo con el que estaba conectado este poste. Esta tecnología aparentemente se ha utilizado en todo el mundo desde la primera mitad del siglo XIX. Las primeras fotos que se registraron datan de 1850. Es posible que esto haya sucedido antes, y esto es Pretoria en 1881. Todo acaba de comenzar. Como puede ver, prácticamente la futura capital está en construcción, pero los polos de energía ya están. Esta es la estación de trenes en Ciudad del Cabo a principios del siglo XX. Si no fuera por la anotación fotográfica y las pancartas con la bandera británica, habría pensado que este es el Palacio de Electricidad de la Exposición Universal Mundial de París. El estilo arquitectónico es muy similar. Aparentemente, los sistemas de ingeniería de este y aquel edificio funcionaron en un solo principio. Este es el Palacio de la República en Pretoria, aproximadamente al mismo tiempo. Todo es exactamente igual en el techo. En realidad, las casas privadas tampoco se quedaron atrás. Esta es una casa privada en Johannesburgo. Presta atención a su porche y la iluminación de la entrada. Están singularmente relacionados. Me pregunto por qué en África en una casa tenía que tener 2 chimeneas. Por el frío de allí es difícil de creer, y aquí la gente avanza a la guerra Boer. En el edificio se alzan columnas muy extrañas en el porche, y entre 2 de ellas se ve un anuncio luminoso. Instalaciones de iluminación muy interesantes en el paseo marítimo de Ciudad del Cabo. Se puede observar las bombillas reales y en la parte superior están las mini cúpulas familiares y estos dispositivos de iluminación. Como puede ver, incluso en Sudáfrica, poco conocida, están enterrados muchos secretos de la grandeza industrial de los siglos pasados. ¿Cómo llegaron ahí? Es una pregunta interesante. Aparentemente con aquellas personas que construyeron allí edificios de estilo clásico y de hecho en todo el mundo. Veamos algunos ejemplos en Brasil hace más de 100 años. Específicamente veremos extraños dispositivos arquitectónicos y técnicos conservados en numerosas fotos de archivo. La lejanía del continente muy probablemente contribuyó al hecho de que muchos de estos dispositivos vivieron felices
al menos en apariencia, hasta la segunda mitad del siglo pasado, mientras que en Europa fueron totalmente demolidos ya en el periodo 1920-1930. Además, estos dispositivos difieren, por ejemplo, de los dispositivos europeos, que también pueden juzgarse solo con una foto. Así que aquí vamos. Como puede ver, en las calles de Sao Paulo hay postes ordinarios con cables a la izquierda y los postes más altos a la derecha son como sin cables, pero la foto de 1920, cuando había un poderoso telégrafo por cable, tal vez esto es todo. No, la misma imagen, solo al lado hay otro pilar con la apariencia de un soporte de una farola. Quizás hicieron una revisión importante de la línea de iluminación, pero olvidaron quitar el viejo pilar. A juzgar por la escala del ojo, de acuerdo con la altura promedia de una persona, la altura de este pilar es de aproximadamente 18 metros. Preste atención a la lámpara de la derecha y a que está unida. El campo de estos pilares se usó solo en edificios de gran altura que generalmente pertenecían a personas adineradas. Y de todas las casas, los palos sobresalen en un ángulo de 60 grados con respecto al suelo. Debo admitir que una serie de variedades de instalaciones para generar electricidad a partir de una foto fueron reconocidas aquí por primera vez. La globalización realmente se lo ha llevado todo. En general, se ve aquí que en la segunda mitad del siglo XX, en Río de Janeiro, todas las instalaciones del domo gozaban de buena salud, incluso las agujas eran las mismas. Presta atención a los palos de metal que sobresalen de las paredes del edificio en ángulo. ¿Qué es esto? Algo similar estaba en los puestos de música y las estructuras de los viejos faros. Y aquí se usa en masa. Esto podría ser un sistema de un torre de agua o algo parecido. De todo lo anterior solo se puede entender una cosa: las tecnologías del pasado se desarrollaron en todo el mundo, incluso en las colonias, y también fueron destruidos a escala global de acuerdo con un solo escenario. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.